Más de uno puertollano con Lorena Sánchez. Bueno, y como siempre, para terminar nuestra semana, para terminar nuestro viernes, tenemos con nosotros a nuestro doctor Camilo, y hoy no sé qué tema traemos. Bueno, pues uno diría que la canción debería darte una pista, pero mentira que no, porque no hay forma. De hecho, tú la identificaste perfecto, es el grupo Maná cantando una canción de ¿Dónde jugarán los niños? Que es una canción que habla sobre el cambio climático, los desastres ecológicos, todo ese tipo de cosas. Y la pregunta final es, siempre decían, ellas hacen la semblanza, el mundo era y ahora es. Y entonces con lo que ahora es, ¿dónde jugarán los niños? Pues ese es nuestro tema, el cambio climático, pero como nosotros hablamos es de salud, es el cambio climático y la salud. Sí. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar que lo primero la primera frase que encontré en la página de la OMS sobre cambio climático es: el cambio climático no es un problema para las generaciones futuras, ya está sucediendo. Y el problema es que mucha gente no quiere verlo. Yeah. No es que no lo vea, es que no quiere verlo. Entonces también nos estaban diciendo ahí que se registran temperaturas medias más altas cada año, ¿sí? El cambio climático, por esa misma razón, solo por esa misma razón, exacerba las amenazas que podemos tener en salud. Pero es que el cambio climático y la contaminación ambiental van de la mano. El uno, de cierta medida, depende del otro. No totalmente están interactuando, pero sí que dependen en una gran medida el uno del otro. Y eso, directa o indirectamente, van a producir un efecto sobre nuestra salud, ¿sí? Ahora, una de las cosas que sí tenemos que decir es cierto, el cambio climático eran cambios que se producían en los cambios de los patrones climáticos se sucedían a largo plazo. Cambiaban las temperaturas, cambiaba el patrón climático, los ciclos de lluvia o de calor eran diferentes, pero eran por una actividad natural, se daban de manera natural lentamente a lo largo de muchísimos años. Veamos, por ejemplo, simplemente cuándo fue la última glaciación, pues fue hace como 10.000 años. Y de ahí entonces cambió el clima y fue cambiando lentamente hasta un clima estable que era el que estábamos viviendo hasta el siglo XVIII, ¿sí? Ahora, también es cierto que había momentos en que se podían hacer cambios súbitos del clima en el planeta cuando había grandes erupciones, por ejemplo, como el año que no hubo verano en Europa, cuando la erupción del Krakatoa. Sí. ¿Sí? O cuando había terremotos o situaciones por el estilo, que se producían cambios climáticos de manera súbita, ¿sí? Entonces, pero esas eran cosas muy puntuales. El cambio climático debería darse lentamente. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que hasta finales del siglo XIX al presente, el cambio climático ha ido acelerándose en menos de 200 años. Lo que antes debería pasar en 2.000 o 3.000 años, está pasando en menos de 200 años. Y eso es lo que, por ahí circula siempre un vídeo de un congresista español que dice: es que el cambio climático, eso es una farsa, para que no se oye. Eso es una cosa natural que se demora. Pues sí, pero es que el problema es que antes se demoraba miles de años y ahora se está demorando décadas. Y eso es una cosa muy distinta. Y los hombres somos los principales responsables de eso, basándonos en dos cosas muy simples: la quema de los combustibles fósiles, ¿sí? Y por otro lado, que eliminan CO2 y metano, que es lo que produce los gases de efecto invernadero, pero la otra se llama la deforestación. Lo primero, lo de los efectos invernaderos, tiene un dato curioso.
porque también no solo es el CO2, sino es el metano, y al metano le echaron la culpa a la cabaña ganadera de Nueva Zelanda y de Australia, Sí. porque los pedos de las vacas tenían demasiado metano y estaban contribuyendo ostensiblemente en un 2% al cambio climático. Vaya tela. Entonces los de Nueva Zelanda se inventaron una vacuna que le dan a las vacas para que no se tienen tantos pedos de metano. ¿Sí? Ahora, también la temperatura media ha ido aumentando de década en década y ahora somos entre 1,5 y 2 grados de media más calientes que lo que éramos hace 200 años, ni siquiera hace 20 años, hace 200 años. ¿Sí? Y el problema es que también eso está produciéndose que la deforestación que debería ayudarnos a atrapar el CO2 para renovarlo, no solamente ya no lo atrapa, sino que el CO2 que estaba atrapado dentro de la Tierra se está liberando al aire libre, que es una cosa de lo que está pasando cuando se está descongelando el permafrost de Siberia, pues Sí. está liberando cantidades enormes de metano. Y entonces eso también se traduce en que las consecuencias de esos cambios, pues habrá sequías intensas, lluvias intensas, escasez de agua, incendios severísimos, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielos, tormentas cada vez más fuertes y más seguidas, disminución de la biodiversidad. Y eso es porque tenemos que pensar que el planeta es un conjunto vivo. Eso se llama la teoría de Gaia. Ujú. ¿Sí? El planeta es un ser vivo y ese ser vivo se está afectando. ¿Sí? Ahora, también eso nos afecta en nuestra salud de manera indirecta. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque disminuye nuestra capacidad para cultivar alimentos, nuestra capacidad para tener refugio, nuestra seguridad y nuestra capacidad para desarrollar el trabajo. Somos más vulnerables a los impactos climáticos, con lo cual tendremos más emergencias humanitarias Claro. por olas de calor, incendios, inundaciones, tormentas, huracanes, y su magnitud y su frecuencia han ido aumentando. Fíjate que ahora hemos encarrilado 9 borrascas una detrás de otras, cuando eso no era lo normal. Y ahora hemos, con esa frase tan bonita, tan elegante de anomalía térmica, Así. ¿sí? Para el calor tan hijuemadre que estamos teniendo Pero es ahorita. que ha sido un cambio y súper que- radical, ¿eh? Y que tendremos la semana que viene, la segunda anomalía térmica, ¿sí? Pero que eso antes no teníamos. No. Eso antes no teníamos. Y esa alteración entre la captación y la liberación del CO2 va a hacer que la composición nutricional de los alimentos sea mala. Van a perder proteínas, van a perder micronutrientes, con lo cual va a afectar también de manera indirecta nuestra salud. ¡Pepe! Ch, ¡quietos todos! Pare, digueu-me què li han fet al riu que ja no canta. Rellisca com un va. En francés, sí. Sí, catalán, que no te oigan los catalanes porque se ofenden. ¿Sí? Pero esta es una Ay. canción que desde que la oí la primera vez me pareció bellísima. ¿Sí? Aunque en ese momento no entendía muy bien porque algo pillo de catalán, pero no tanto. Pero lo justo. Entonces hasta que no tuve la letra y la leí ya con... Es una canción de Joan Manuel Serrat. Claro, ya que cuando se has dicho llama, catalán. se llama Pare. Sí, Padre. Y es una semblanza del desastre ecológico que estamos haciendo. Por ejemplo, una de las frases que dice ahí, Padre, el río ya no es el río. Padre, el bosque ya no es el bosque. ¿Dónde está el río? ¿Dónde está el bosque? Que ya no cantan. La canción es preciosa, Sí. es preciosa. Hay un video en YouTube donde además te la ponen subtitulada en castellano, Claro, para los para que que no hablan, vayas, para los sí. que no hablan catalán, ¿sí? Pero sí, la OMS nos dice que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud que tiene la humanidad en contexto, ¿sí? Porque ellos también se basan en un concepto que se llama una sola salud. Es decir, la salud humana, la salud animal y la salud ambiental están interconectadas. Lo que afecte el equilibrio de la una afectará el equilibrio Todas. de los tres. Y hay que trabajar en mantener la salud tanto humana, tanto de los animales,
como del medio ambiente. Y entonces para eso se están proponiendo crear equipos que trabajen en conjunto. ¿Por qué? Porque se calcula que al 2050, de manera directa, el cambio climático habrá hecho que 14,5 millones de personas mueran por enfermedades o situaciones evitables. Y esa mortalidad va a costar 12.500 millones de dólares. Dios mío. Eso es una burrada. Ahora, eso va a significar que a la salud, de manera directa, vamos a verlo reflejado en un incremento de las enfermedades infecciosas, ¿sí? Alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes que se registran proceden de animales, tanto salvajes como domésticos. Todos los animales con los que hemos convivido y los que no conocemos, que están en la selva, ¿sí?, portan sus propios patógenos. Claro. Normalmente son patógenos que van a afectar a ese animal, a esa raza, a ese modelo, color o chapa, ¿sí?, de manera directa. Pero puede ser que salte a otro animal o salte de ese otro animal a nosotros. Uno de los ejemplos, o de los dos ejemplos más fáciles que tenemos a mano son el SIDA y ahora el COVID-19. Sí. Han saltado de un animal al ser humano y han creado, y como no estamos hechos para soportar ese patógeno nuevo, pues entonces tenemos una bonita pandemia. Otra. ¿Sí? Y claro, si es que dicen los últimos 30 nuevos patógenos, ¿sí?, son de origen animal. Entonces la posibilidad de que tengamos otra pandemia siempre está a la vuelta de la esquina, siempre. Y el problema es que no estamos muy preparados. Pero otros que ya conocemos de antes, se están expandiendo muy rápidamente. Los dos que más se expanden en este momento son el dengue y el chikungunya. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el mosquito, que es su vector, se está expandiendo. De hecho, enfermedades que creíamos en algunas partes erradicadas, como era el paludismo en Europa, está volviendo a aparecer como paludismo nuevo, no como paludismo importado. Es decir, es el inmigrante que viene con su paludismo y entonces el mosquito que traía pegado al cuerpo se lo pegó a otro. Sí. Sí. O que son detectados porque manifiesta la enfermedad cuando llegan acá. Otro, por ejemplo, que también se está expandiendo, las garrapatas. Vaya. Porque están saliéndose de su ubicación geográfica habitual. Y las garrapatas, entre otras cosas, provoca la enfermedad de Lyme, que cada vez vamos a más famosos teniendo la enfermedad de Lyme y proponiendo alguna cosa para solucionarlo. Las muertes e infecciones por lluvias, huracanes, tormentas y todo eso cada vez son más frecuentes, y esto también significa que cada vez hay más gente que tiene que ser o desplazada o movilizada internamente para poder superar esa situación. La mortalidad por exceso de calor o frío. Uno dice, bueno, los de frío, pues bueno, no tanto, uno está ahí arropadito con su chimeneíta y todo eso, pero ¿qué va? No. Porque muchas veces el problema es que nosotros pensamos en el tipo que se murió congelado ahí, al que encontraron subiendo para el Everest y al bajar le dieron una pata por ahí. Ah, mira, el que se había perdido hace como 50 años volvió a aparecer. Pues no es ese, ni es el que de pronto decidió que se achicharraba por salir a trotar a la 1 de la tarde cuando el índice ultravioleta está a lo máximo y a 40 grados. No, ese tonto no es. ¿Sí? Esos son los muertos directos. Los muertos directos por las olas de calor en España son de 83 al día. Son un montón, ¿eh? Pero los indirectos son los que, por ejemplo, tienen una cardiopatía, tienen una discapacidad, son pulmonares crónicos. Esos se agrava su enfermedad, producen situaciones agudas que los lleva para el hospital y pueden morir. Y esos son muchos más de 83 al día. El año pasado creo que en Europa se cerró con unas 160,000 muertes indirectas por las olas de calor. Indirectas, ¿sí? Pero bueno, también ahí lo hablamos en el programa de la rinoconjuntivitis, que por el calor, la contaminación y todo esto, los pólenes no solamente cada vez son mayores, más potentes, sino que tienen una más dispersión geográfica de la que antes teníamos, con lo cual cada vez también podemos tener más gente sensible, o que los que son ya sensibles tengan episodios cada vez más frecuentes o más severos o más difíciles de controlar. Sí, porque esta primavera ha sido menuda, ¿eh? Bueno, ya te digo,
Es que hemos tenido picos históricos de polen, ¿sí? Todas las enfermedades cardiorrespiratorias aumentan por la contaminación. Sabemos que van de la mano contaminación y cambio climático, pues todas esas enfermedades cardiorrespiratorias aumentan por culpa de la contaminación. ¿Sí? Vamos a tener alteraciones del sueño, que eso ya lo sabe todo el mundo. Sí. ¿Sí? ¿Qué noche pasamos cuando las noches nos dice Matías Prats en la tele, es una noche tropical? Pues sí, genial, qué maravilla. Sí, es ¿No? tremendo. Eso. Pero hay un problema de infertilidad. Los varones producen menos espermatozoides y las hembritas pues producen óvulos cada vez menos eficientes. Con lo cual, pues sería muy bueno a ver si bajamos un poquito la cantidad de gente en este mundo, pero que indirectamente no va a haber reemplazo generacional, con lo cual todo... Todo mal. Eso. Sí, se produce una cosa que se llama inseguridad alimentaria. No solamente estamos necesitando cada vez una mayor cantidad de alimentos porque hay más gente en el mundo, sino que esos alimentos cada vez son de peor calidad. Con lo cual, pues tampoco es una situación en la que podamos arreglar la cosa de manera más fácil. Las alternativas son mejorar las cosas de manera transgénica, desgraciadamente, para el que le guste o al que no le guste. Claro. Necesitamos tomates que alimenten más, tomates que no se pudran rápidamente, tomates que aguanten a los bichos que normalmente matan a los tomates. Sí. ¿Sí? Ahora, esto implica que la alternativa es que seamos conscientes de eso. ¿Tú viste el documental de Al Gore, Una verdad incómoda? No. Pues tienes que verlo. Es una cosa que en todos los colegios y universidades debería ser materia de estudio. El documental de Al Gore que se llama así, Una verdad incómoda. Es buenísimo, ¿sí? Pero eso simplemente refuerza el hecho de que el combatir la contaminación y el cambio climático va a requerir una coordinación global mayor que la que se necesitó para la pandemia. Y vamos a necesitar 65 mil millones de dólares en los próximos 5 años para intentar paliar los efectos del cambio climático y la contaminación. ¿Sí? Digamos nomás así una cosa muy simple, que en este momento hay 11 enfermedades que están creciendo por culpa del cambio climático. La malaria, el dengue, el cólera, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, el retraso de crecimiento en los niños, hipertensión, enfermedad cardíaca isquémica y enfermedad de relaciones con el calor y el asma. No es poca cosa. Madre mía, yo no sé qué va a pasar con nosotros, la verdad. Eso, no, pero... eso sin hablar, por ejemplo, de la exposición a los rayos ultravioleta que tiene la gente que trabaja al aire libre. Eso es. Son 860,000 muertes al año solo por eso. Pues con estas cifras malísimas y súper tristes, terminamos nuestro viernes, terminamos nuestra semana, pero volvemos como siempre el lunes, aquí, a las 12:20 en Onda Cero Puerto Llano. Recuerda un río transparente y sin olor, donde abundaban peces, no sufrían ni un dolor. Cuenta el abuelo de...